Entonces, Hechos 19, la vez pasada, el domingo pasado, Víctor estuvo compartiendo el capítulo 18. Pablo estaba en Corinto, ¿recuerdan ustedes? Ahora es interesante ver los mapas que Víctor nos mandó al WhatsApp, los mapas que habitualmente están en las Biblias, ¿cierto? En todas las Biblias están los mapas, ¿cierto? Hay algunos en colores, otros no. Pero mirar y darnos cuenta de las travesías que significaban las misiones del apóstol Pablo. Hoy día nosotros estamos en un contexto totalmente distinto, viajamos rápidamente en la movilización, tenemos vehículos, autos propios, si no hay un tren, hay un metro, hay un Uber, los que viajan fuera pueden ir en avión y están en 4 horas en Río de Janeiro, pueden estar en 7, 8 horas en Costa Rica. De verdad que la movilidad es tremenda. Pero en esos tiempos no era así. Entonces uno de repente piensa que este libro de los Hechos o estos viajes ocurrían de manera semana tras semana, digamos que no era más que eso, pero eran años. Eran años. Y de hecho en Corinto Pablo se quedó más de 1 año y medio. Y acá en Efesios, lo que nos toca ahora conversar, Pablo va a estar más de 2 años. Entonces imagínate el tiempo que se tomaba el estacionarse en una ciudad, el predicar la palabra, enseñar el evangelio. Y había muchas desventuras también. Pablo, de hecho, en un momento comenta, dice, sé vivir en abundancia, pero también en escasez. Y usted ya sabe las tribulaciones que el mismo apóstol Pablo pasó. O sea, fue golpeado un sinfín de veces y dejado en algunos casos como muerto. En otros tuvo que escapar. En otros lo sacaron los hermanos por los muros. Es decir, no era una vida fácil de ninguna forma, de ninguna forma. Y los viajes, cuando usted ve los viajes misioneros, cómo se pasaba de Chipre hacia Menor, de esto acá, y lo otro, Corinto, acá y todo, es un tránsito por tierra y por mar. Ahora, no crean ustedes que Pablo atravesaba esos mares nadando. O sea, por muy buen nadador que haya sido, complicado. Pero era un gasto además. Si Pablo tenía que vivir y comer y vestirse, pero él trabajaba, era un hacedor de tiendas, igual que Priscila y Aquila. Es decir, él tenía todo el derecho, lo comentó algo Víctor, el derecho de recibir y de ser mantenido por las iglesias. Y las iglesias le ayudaban, de hecho, le mandaban ofrendas, y está bien eso. Pero él no quería nunca tomar ventaja de eso y trabajaba para no ser tropiezo. Que distante de lo que hoy vemos, ¿no? En muchos ministerios el abuso de las ovejas y que todo gira en torno a la plata, al dinero, a las recaudaciones y le lloran la carta y le dicen que si usted no dona este ministerio no puede funcionar. Y yo digo, si el ministerio no depende de nosotros, depende de Dios. Dios nos ocupa a nosotros, sin duda, pero si un ministerio depende de la gente, ese ministerio debe desaparecer. Debe morir. Exacto, totalmente. Porque Dios es el que sustenta. Imagínense que Dios sustentó a cerca de 2 millones o un poco más por 40 años en el desierto. ¿Y no va a sustentar a una iglesia de 50, 60 personas? Bueno, claro, a través de las ofrendas. Claro, pero Dios provee que eso ocurra. ¿Te das cuenta, no? Sí, Dios es Dios. Entonces, una mirada general, ¿cierto?, del costo, de las venturas y desventuras del ministerio. Estos son hombres que junto con hombres de nuestros siglos pasados, que no fueron ni Pablo, ni Pedro, ni Bernabé, no fueron ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, pero hombres que fueron usados poderosamente, que un día lo vamos a ver, en ministrar en África, en otros lugares también recónditos y complicados, y que muchos dieron la vida por Dios, y son gente de nuestros tiempos. Entonces, qué hermoso ver que hay gente que se compromete. Y algunos murieron, algunos los mataron de manera violenta, pero así es. Ahora, en este capítulo vamos a ver varias cosas interesantes, muy interesantes a mi modo de ver, así que estemos muy atentos. Dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo:
y le hace una pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. En el versículo 3. Entonces dice Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Juan el Bautista, ¿cierto? Pablo en el versículo 4 dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y dice, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hay cosas muy interesantes acá. Uno, recuerdan que dice, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo primero estaba en Éfeso, estaba Aquila y Priscila. Pero dice la palabra que Apolos era un hombre muy elocuente en palabras, era poderoso en palabras. Es decir, te convencía. Era un tipo poderoso en palabras, muy elocuente, ¿ya? Pero no conocía todo. No conocía todo. Y fue instruido por un matrimonio que fueron amigos y partner en temas de trabajo espiritual y además temas de trabajo normal, digamos, de Pablo, que era Aquila y Priscila. Y este matrimonio, ¿qué es lo que hizo? Tomaron a Apolos y lo introdujeron de manera más profunda en el camino. Qué interesante esas cosas, ¿no? Cómo Dios permite que hombres y mujeres seamos el puente para instruir a otros, para exhortar a otros. Porque muchas veces hay ímpetu, hay deseo, está la emoción, pero no está la verdad plena, no está en la forma correcta de hacer algo. Por lo tanto, el trabajo con toda la pasión no puede ser tan efectivo, ¿cierto? Entonces, como que tú, no, si yo quiero hacer esto, pero usted sabe, no, pero quiero hacerlo. Pero el querer no va a hacer que esa pega salga bien, porque uno tiene que saber hacerla. ¿Les parece? Entonces este era poderoso, pero algo le faltaba, porque él también había sido, es como un discípulo como de Juan, había entendido cierta parte, pero no el todo, y el todo se estaba desarrollando en ese momento con el apóstol Pablo y otros hombres que habían participado y conocido a Jesucristo, habían vivido con él, habían visto su muerte y resurrección, habían experimentado la venida del Espíritu Santo y hoy estaban explorando y siendo enviados por Dios. Entonces este Apolo había que instruirlo, muy importante. Entonces nunca pensemos que sabemos todo, porque uno siempre está aprendiendo. Parece una frase cliché, pero es real. O sea, uno nunca deja de aprender. Nosotros que estamos enseñando la Biblia de manera sistemática y expositiva, llevamos mucho tiempo haciéndolo. Y a lo mejor hemos enseñado algunos libros ya 2 veces o 3 veces. Pero cada vez que uno toma el libro, yo me sorprendo de las novedades que encuentro. O de las aplicaciones que antes nunca vi y que ahora estoy viendo. Es porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Por eso que es súper importante estar en la palabra, y lo vamos a ver luego. Ahora, dice que en Éfeso habían 12 personas, se les llama discípulos, 12 personas que solamente habían recibido el bautismo, pero bajo la enseñanza de Juan el Bautista. Y Pablo les dice, ustedes fueron bautizados con el bautismo de arrepentimiento, lo que enseñó Juan, es decir, Juan dijo y decía, viene uno después de mí, que yo ni siquiera soy digno de desatar el cordoncito de su calzado. ¿Cierto? Yo a ustedes les puedo bautizar en agua, pero él vendrá y bautizará de otra forma, distinta y poderosa. Ahora, mucha gente iba al bautismo de Juan y se arrepentía. Era con reconocimiento del actuar, es decir, de verdad, sí, no he hecho bien las cosas, de verdad que no estoy bien. Y se venían al arrepentimiento, pero mucho quedaba ahí, porque no había más información, más conocimiento, más instrucción. Pero era un arrepentimiento, ya sí, reconozco que he obrado mal. Y estaban ahí. Algunos continuaron, pero otros no. Vamos a ver algo interesante acá. Cuando oyeron esto, fueron bautizados.
Y dice que habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Es decir, aquí pasó algo distinto, algo novedoso. No fue el ingreso con agua. O sea, fueron bautizados, pero vino el Espíritu Santo sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaban. Habitualmente cuando usted lee el libro de los Hechos, se va a encontrar con este evento en varias ocasiones. Los discípulos en Hechos capítulo 2, los 120, después en los siguientes capítulos, y hay como 3 o 4 eventos donde el Espíritu Santo viene sobre las personas y ellos profetizan y hablan en lenguas. Ahora, uno se pregunta ¿por qué? Porque quedaba de manifiesto que había venido el Espíritu Santo. Era una manifestación. No había duda de que algo había ocurrido distinto. Era una confirmación de algo. Ahora, no quiere decir que cada vez que venía el Espíritu Santo hablaban en lengua o profetizaban. ¿Ya? No era la métrica estándar. Pero ocurría, sí ocurría. Ahora, eran 12 discípulos. Algo parecido a Apolo. Es decir, tenían cierto conocimiento, pero no del todo. Cuando uno no conoce el todo o no conoce más en profundidad, uno tiene muchas dudas. Uno empieza, ¿será así o no será? ¿Creo que sí o creo que no? ¿La hago o no la hago? Por eso es que es importante la instrucción. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Es decir, la palabra tiene un propósito. La educación, según de Timoteo 3:16. Es decir, para que avancemos de un estado de infantil, vamos avanzando y lleguemos a un estado adulto. Eso no ocurre de la noche a la mañana, ocurre en el tiempo, pero a través de la instrucción de la palabra de Dios. ¿Por qué creen ustedes que Dios se propuso dejar en un libro que hoy llamamos la Biblia, que se le dio el nombre, ¿cierto? Pero son las escrituras del Antiguo Testamento? 39 libros y 27 libros del Nuevo Testamento, 66 en total. ¿Por qué creen ustedes que Dios permitió preservar desde tiempos remotos las escrituras para ustedes y para mí? Porque son vitales y son importantes. Por eso que la gente que no lee la palabra vive una vida siempre en flaquezas, espiritualmente hablando, siempre de duda, nunca tiene la certeza de algo, porque no se instruye en la palabra de Dios. Se puede instruir en el TikTok, en el Instagram, en el Facebook, puede conocer todos los volcanes del mundo, todos los peces, pero pregúntele algo de la palabra. No hay tiempo. ¿Te das cuenta, no? Entonces, tenemos muchas veces vidas que deambulan, pero porque no tienen la solidez del conocimiento de Dios. Y el conocimiento es importante, muy importante. Y el conocimiento en amor te hace vivir una vida fuerte, madura con Dios. Estos discípulos, ¿cierto?, solo tenían un entendimiento básico sobre el Mesías y sobre el ministerio. Solo lo que pudieron obtener a través del mensaje de Juan el Bautista. Estaban en el mismo lugar que Apolos antes de que Aquila y Priscila le explicaran más exactamente el camino. ¿Se dan cuenta? Estaban en la misma situación. Y en la iglesia también muchas veces llega gente con mucho entusiasmo y quiere, me gustaría hacer esto, y llevan 2 o 3 meses en la iglesia, nadie los conoce más allá del nombre y quizás el apellido. Yo soy re malo para los nombres y los apellidos, no me acuerdo, se me olvidan rápidamente. De hecho, a mi esposa yo siempre le pregunto, ¿cuál es tu nombre? No, pues tengo un tema así, ¿cuál es su nombre? De repente con mis compañeros estamos almorzando en la mesa y le digo, ¿y qué? Disculpa, ¿cómo se llama usted? Bueno, por eso almuerzo solo ahora. Pero muchas veces hay gente que es un entusiasmo y pastor o le preguntan al asistente o al líder, yo quiero hacer esto, pero no tenemos idea quiénes son. Pero hermano, yo quiero hacer esto. No, pero es que eso no lo hacemos acá. Entonces, falta instrucción. No, hermano, pero es que el Señor dice, no, el Señor no lo dice. No, pero si es la otra iglesia, es la otra iglesia. No, pero si el pastor, pero que el pastor no, eso no es bíblico. Eso no es doctrinal. Por eso, instrucción, aprender. Ahora, estos discípulos sintieron la necesidad de estar bien con Dios y supieron que la respuesta estaba en Dios. Pero no habían ido más allá. Necesitaban ir hasta el final, confiar en todo lo que es Jesús y en todo lo que ha hecho.
y ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ustedes, los discípulos, los 12, que Pablo le hace esta pregunta, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Ni idea. Ni siquiera hemos oído hablar de esto. O sea, imagínate en qué momento, en qué situación estaban. Y por eso Pablo dice, wow, aquí hay que hacer algo. Hay que instruirlo. Porque tenían cariño, tenían el amor, todo. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que creíste? Ahora, la pregunta, ¿estamos nosotros obedeciendo al Espíritu? ¿Estamos viviendo bajo la influencia del Espíritu Santo? ¿Tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida? Ese poder que vino en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo viniendo sobre los discípulos y en distintas situaciones en el libro de los Hechos, donde nos da autoridad y poder para vivir una vida sobre la mediocridad, para vivir una vida sobre el pecado, soltar las riendas de la esclavitud, de la carne, de los deseos de la carne y vivir una vida en el Espíritu. No ser un hombre carnal ni una mujer carnal sujeta a las pasiones, sino que una vida libre en Dios, viviendo en el Espíritu y teniendo los frutos del Espíritu. Bueno, esa es la obra del Espíritu Santo. Ahora, los discípulos, recuerden ustedes, antes de Hechos 2, estaban todos escondidos. Estaban todos escondidos y temerosos. Y cuando las mujeres llegaron y le dijeron, hemos visto al Señor, ha resucitado, no les creyeron. Y Jesús tuvo que aparecer. Pues dice, ¿qué pasa? Aquí estoy, denme algo de comer. Ahí, sí. Y uno de ellos, permíteme, déjame ver, quiero tocarte. Y ellos ven para acá. Es decir, estaban en otra, ¿te das cuenta? Nunca fueron convencidos de quién era Jesús. Recuerden que en muchas ocasiones Jesús mostraba sus milagros cuando caminó en el mar y estaban todos con temor y miedo, y Jesús calma la tempestad y todos dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es? Increíble, era un caminar de los discípulos de certeza y de inseguridad. Cuando Pedro le dice, Señor, si eres tú, Jesús estaba con ellos todos los días. Y Pedro le dice, si eres tú. Y le dice, si eres tú, manda que yo camine en el agua. Mira, si lo veía todos los días, cada rato. Y le dice, si eres tú, a ver, veamos si eres verdad. A ver. Y manda que camine en el agua. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro empezó a caminar en el agua, imagínate. Pero ¿en qué Pedro se preocupó más después? En la ola y el viento. Sacó la mirada de Jesús. Por eso hay que tener la mirada siempre puesta en Jesús. Si usted tiene la mirada en el pastor, en el líder, en esta iglesia, y usted adora la iglesia como tal, como nombre, la estructura, y usted no ama a Dios, usted en un momento va a sucumbir. Así es. Es Cristo, nada más. El Señor, el único, no hay otro. Ahora le hace la pregunta el Espíritu Santo. Cuando uno ha leído acerca de la obra del Espíritu Santo, uno va entendiendo que el Espíritu Santo hay tres maneras con las que trabaja en la vida de las personas. Una, cuando no éramos creyentes. Cuando éramos creyentes estaba al lado de nosotros. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo al lado de nosotros cuando no éramos creyentes? Estaba convenciéndonos de pecado, intentando llevarnos a Jesucristo el Salvador. Porque el Espíritu Santo y te convence, pero ojo, este convencimiento no es contra tu voluntad, no es, te coloca las pruebas y tú finalmente dices, oye, de verdad, es así, pero aún no quiero hacerlo. ¿Te pasa eso? Que de repente tienes la claridad en algo, pero aún así lo rechazas. Interesante eso. San Juan 3, versículo 17, que dice, Jesús se presentó como la luz. Y los hombres, ¿qué dijeron? Lo rechazaron, porque sus obras eran malas. Quisieron vivir en la oscuridad. Lo quisieron, lo desearon. En el Romano 1:18, rechazaron a Dios, viendo la gloria de Dios, rechazaron y quisieron vivir su propia vida. Entonces el hombre puede entender algo intelectualmente. Sí, tienes razón, ¿sabes qué? Sí, está muy bueno el argumento, pero voy a seguir haciendo lo que yo quiero.
¿Sí, eso? Así es. El Espíritu está trabajando ahí, trabajando para que el que no es creyente pueda entender y pueda decir, sí, soy pecador, necesito un Salvador y me arrepiento. Eso es lo que Dios está tratando de hacer. Porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es importante entenderlo siempre. Pero uno finalmente o rechaza el regalo de la salvación o lo recibe. Ahora, luego el Espíritu Santo, cuando usted acepta a Jesús, reconoce, confiesa sus pecados, reconoce que lo que Dios dice de usted es cierto, es decir, que usted está condenado, que usted está perdido, que su camino es ir al infierno, que usted necesita un Salvador. Cuando usted reconoce eso, lo confiesa con su boca, ¿cierto? Y en su corazón hay una verdad que dice que el Espíritu viene a morar en ti. Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. No es que el domingo, y esto lo escuché, me gustó, después de hacer el estudio, digamos, habitualmente lo hago así, solo, después leo comentarios y todo lo demás, y al final escucho un estudio. Entonces, y me río porque habitualmente coincidimos en muchas cosas, o en todo en realidad, pero hay ciertas cosas que yo no las tengo acá y que me parecen interesantes. Ya se me olvidó de dónde estoy hablando, la memoria, Dios mío. Voy a tener que tomar omega 3, parece. Que me distraen, pues, ese es el tema. ¿De qué estaba diciendo recién eso? Valle, mira, aquí estoy haciendo una prueba, mira. ¿Viste? Tampoco estaba atenta, ¿viste? La pillé. ¿Viste? Ya no importa, ya. Más escribe todo ahí, pues. Bueno, el Espíritu Santo está en nosotros, viene a morar en nosotros. Y lo que quería decir, somos templo del Espíritu Santo. La gente no puede pensar, voy a la iglesia porque ahí está Dios. Si Dios está con usted. Si este es un edificio, punto, chao. Podríamos estar en una carpa, en una plaza, donde sea. Dios está en usted. Está con nosotros en su omnipresencia. Está con nosotros. Donde hay 2 o 3, yo estoy en medio de ustedes, por supuesto. Pero yo no puedo ir a buscar a Dios a un lugar físico. No. O sea, Dios está con usted en el baño, en la carretera, en su casa. Dios está ahí. Y Dios vive en usted. Eso es interesante. Por lo tanto, si Dios vive en mí, se tiene que reflejar de alguna manera que Dios vive en mí. Claro. Ahora, si Dios está en mí, y es verdad, yo acepté a Cristo, hermano, yo acepté a Cristo y lo hice de corazón. Perfecto, le creo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que no estoy viviendo como tal. Yo, con mis acciones y con mis decisiones, impido el trabajo de Dios en mi vida. Porque recuerden siempre, Dios no va a violar tu libre albedrío. Nunca. Dios no te va a forzar. Nunca. Dios te invita, trata de convencerte, te coloca el argumento de la palabra, te coloca las situaciones y te lleva para que... Pero uno necesita darse cuenta y aceptar eso. Ahora dice, la otra forma, una es al lado de nosotros, convenciéndonos de pecado. La otra es cuando aceptamos a Cristo, viene a morar en nosotros. Pero hay una muy particular, que es cuando el Espíritu viene sobre ti. Sobre lo que pasó en Hechos 2 y lo que pasó acá y lo que pasó en muchas partes, que el Espíritu venía de manera poderosa y te daba una unción especial, donde te daba la fuerza, el ánimo, el coraje para vivir una vida sobre el pecado, sobre la práctica del pecado, y te daba un valor para enfrentar las acechanzas de Satanás, enfrentar la guerra y la persecución. Porque tú no puedes entender de otra forma cómo estos hombres, como Pedro, que negó a Jesús 3 veces, luego entrega su vida, y los apóstoles lo mismo. Los apóstoles todos arrancaron en el Getsemaní, lo dejaron solo, pero después estuvieron decididos a entregar su vida por la causa del Señor, y todos de manera, salvo el apóstol Juan, todos de manera violenta. Y todos estos millones de creyentes que murieron en los primeros siglos, ¿cierto? Quemados, puestos como antorchas, alumbrando los caminos de Roma, martirizados por los paganos, por los grupos de paganos. Todos estos millones de cristianos entregaron su vida porque estaban convencidos en quién habían creído.
¿Te das cuenta? ¿No? Estaban llenos del poder de Dios, de la autoridad de Dios. Y por eso que podían hacerlo. Por eso que necesitamos muchas veces de tiempo en tiempo que Dios y que el Señor venga y nos llene de nuevo con su Espíritu Santo. El bautismo, el Espíritu Santo, el don del Espíritu, son conceptos distintos para el mismo hecho. Señor, no he estado bien, estoy dejando mis compromisos, ya no leo, ya no oro, ya no quiero ir a la iglesia, ya incluso estoy desviándome, estoy haciendo cosas que no debo. Señor, necesito el refresco de tu Espíritu Santo, pedirlo, para que el Señor venga de nuevo y unja tu vida y aclare tus cosas y te renueve. Por eso que nosotros, no es que tenga que suceder en ese momento, puede ocurrir en cualquier momento, pero por eso que nosotros hacemos retiros de hombres y de mujeres. Y todos los que hemos estado y los que hemos ido con un corazón dispuesto, volvemos distintos, volvemos con más ganas, con más energía, y porque estamos abocados 2 días o 2 días y medio a la palabra, a la oración, a la amistad, a la confraternidad. ¿Te das cuenta? A la relación de los lazos, de amor, de cariño. Y volvemos como llenitos y como ricos, maravilloso, porque Dios te está llenando. Porque Dios está viniendo con su Espíritu Santo y te está fortaleciendo. Esas certezas que han estado un poquito en duda, Dios sales convencido. Ahora, en el tiempo del colegio, de la universidad, de los compañeros, de esto, uno de repente va ahí como que se va apagando, como sea. Y por eso necesitamos, Señor, renuévame, Señor. Lléname, Señor. Lléname. La idea de Efesios, cuando habla de la embriaguez, como el que se embriaga está controlado por el alcohol y todo, dice que debemos también estar así, pero llenos del Espíritu Santo, que Él guíe tu vida y controle tu vida. Ahora dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, el versículo 8, ojo con esta palabra, denuedo, es una palabra como antigua, ¿cierto? Dice, bueno, esta es la versión del 60, pero dice, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. O sea, Pablo es un hombre constante, un hombre comprometido con la palabra y con el ministerio que Dios le había dado. Pero dice que habla con denuedo la palabra, denuedo habla no solamente de la certeza, la seguridad, sino también habla de la libertad. Es decir, ojo con esto, cuando tú estás hablando la palabra de Dios, estás compartiendo con otros la palabra de Dios, ¿cuál es tu manera de compartir? ¿Tienes ciertos reparos de lo que estás compartiendo porque tú no lo estás viviendo? ¿Y estás hablando de un tema solamente intelectual? ¿O estás convencido de lo que estás diciendo? Esto no es correcto, por esto, estás exhortando al mal, esto no es que... Y después se da el mal y dice, yo estoy en la misma. ¿Te das cuenta? Estás dando remedio por los callos, tienes juarite. Buen término antiguo, me acordé, estuvo bueno. Bien patriótico, ¿se dan cuenta? Pero dice que hablaba con denuedo, con libertad. O sea, te estoy hablando de esto y del otro, es porque yo lo estoy viviendo. Y por eso que no tengo duda y lo hablo con fuerza y con convicción. Por eso hablaban con denuedo la palabra. No tenían nada que la gente los pudiera juzgar o atacar o repudiar. Por eso que la Biblia dice que el cristiano, los líderes y todo en general, debemos tener buen testimonio de los de afuera. Un testimonio ganado. O sea, por último, por ejemplo, si tú eres un cristiano correcto, maduro y que habla con la verdad y miras de frente y dices las cosas y vives lo que enseñas, entonces la gente incluso te puede tener mala. Te puede rechazar, pero van a decir, este es muy canuto, muy pesado, pero no tengo nada que decir. No le puedo sacar nada. Porque hay consecuencias. ¿Te das cuenta, no? Hay consecuencias. Hay consecuencias. Por eso que es triste cuando uno ve cualquier tipo de personas que se pegan como 3.000 volteretas, ya sea en lo político, en lo religioso, en cualquier cosa. Dicen algo y después están haciendo otras cosas. No se puede creer en ese tipo de personas, no se puede creer. Pero a lo mejor este no te cae bien, a lo mejor este es pesado, pero no le puedes decir nada. Es correcto, es irrepudiable. La mujer es de una línea. Si te dijo algo es porque es así.
Pablo hablaba con denuedo la palabra, con libertad, con seguridad. No tenía ningún problema. Qué hermoso eso, ¿no? Qué hermoso llegar a hacer eso. Y dice que estuvo 3 meses. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Ves? Los tiranos siempre han existido. ¿Se dan cuenta? No, este era apellido Tirano. Bueno, dice que se apartó. O sea, estos tipos rechazaron el mensaje. Y dice, endureciéndose algunos y no creyendo. Y además maldijeron el camino delante de toda la multitud. Pablo, ¿qué hizo? Se apartó de ellos y separó a los que querían creer, a los que habían aceptado el regalo de la salvación, y no los dejó ahí. ¿Qué hizo? Lo llevó a un lugar, a una escuela de un llamado Tirano, una escuela de filosofía, donde se hacían a lo mejor otras situaciones, y estuvo con ellos enseñándole la palabra de Dios. Es decir, no lo dejó, ya cree en Dios y sálvate solo. No, la instrucción, de nuevo, compartir. Ahora Pablo era un maestro de la palabra. Ahora el Nuevo Testamento obviamente que no estaba escrito. No estaba escrito. ¿Qué compartía entonces Pablo? Compartía las escrituras del Antiguo Testamento. La ley, los salmos y los profetas. Eso compartía. Y recuerden, este libro de los Hechos, cuando vemos a Pedro hablando en varias ocasiones, cuando vemos, por ejemplo, al primer mártir que es Esteban, ¿de qué compartían? Del Antiguo Testamento. Pero todo el Antiguo Testamento lo tomaban y hacían ver que todo lo que decía se había cumplido en Jesucristo. Y por eso mismo confirmaban que Jesucristo era el libertador, el Mesías, el Salvador del mundo. El Evangelio, las buenas noticias. Eso era lo que compartían. Ellos no tenían Marco, no tenían Corinto, estaba en proceso. Pablo estaba visitando estas regiones. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, hablaban de eso, hablaban de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Y Pablo les enseñaba. Después se armó todo el tema, los libros que fueron reconocidos dentro de los primeros 100 años, pero eso fue mucho tiempo después. Dice, ahora, según algunos entendidos, esta escuela, y por el lugar geográfico, ¿cierto? Esta escuela funcionaba en la mañana hasta las 11 de la mañana y después de las 4 o 5 de la tarde, por el calor. Es como que cerraban. Ahora usted, claro, si usted va a Valparaíso, va a entender que, no sé si ahora, pero yo hace mucho tiempo que, bueno, cuando iba a los 80, 85, el comercio en general cerraba al mediodía y abrían como a las 4 de la tarde, 3, 4 de la tarde. En Argentina, el tiempo que yo estuve ahí, encerrado, digamos, no en la cárcel, estuvo encerrado en un lugar. Lo mismo, en cierto horario hacía tanto calor que nadie quería salir a comprar a la calle, nada. Entonces cerraban el negocio y después abrían en la tarde. Bueno, esta escuela de Tirano funcionaba al parecer de la misma forma. Hasta las 11 y de ahí hasta las 4, y todo ese espacio Pablo lo ocupaba para enseñar la palabra de Dios. Inteligente, siempre ocupando los momentos y los espacios. Pablo hizo esto cada día, es decir, todos los días, considerando el tiempo prolongado en Éfeso. Esto significó, y lo leo textual, cientos de horas de enseñanza. No es de extrañar que la obra en Éfeso fuera tan extensa y tan eficaz. Y se cree que de este tiempo de Pablo en Éfeso, estos 2 años que enseñó en esta escuela, porque después lo habla, y que se quedó en esa área, mucha gente a la cual él le enseñó fueron los que finalmente fueron en otras latitudes abriendo iglesias. E iglesias que nos muestra el libro de Apocalipsis también. Entonces, la obra tiene un fruto, la obra con amor, la obra con dedicación, con constancia, tiene un fruto, porque la palabra siempre va a traer fruto. Mira, la palabra es una parafrasear. El pecado te aleja de la palabra y la palabra te aleja del pecado. Los salmistas, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí está la palabra de Dios, la voz de Dios. Por eso que es importante.
Por sí mismo, dice, no había manera de que Pablo pudiera alcanzar esta región. No había forma. Pero podía equipar a cristianos para hacer el trabajo del ministerio, tal como lo descubrió. Es que era así. O sea, imagínate que Dios Todopoderoso, en su gracia maravillosa, nos ocupa a nosotros. O sea, Jesús vino, pero llamó a 12 discípulos, ¿cierto? Y comisionó a 70, y tenía cerca de 500 personas, entre hombres y mujeres, al final del ministerio, cuando se levantó de la tumba y se va al cielo. Y después empezamos con la explosión, después del capítulo 2 de los Hechos, con 3.000, con 5.000, y el Evangelio se empezó a propagar. Ahora, Pablo no trabajaba solo. Pablo tenía un equipo. 2 o 3, ¿quiénes son? Timoteo, Lucas, el que escribe el libro de los Hechos, el doctor Amado, el que siempre estuvo con él, ¿cierto? Silas, Timoteo, tuvo en su tiempo Bernabé, después llamó a Juan Marco de nuevo para trabajar con él, Tíquico, Onésimo y otros más. Es decir, siempre había un equipo reforzando y colaborando con el apóstol Pablo. Por eso que el trabajo de la iglesia es un trabajo de equipo, un trabajo de hombres y mujeres, dispuestos a colaborar, dispuestos a servir a Dios. Aquí no es una tarea del pastor, no. Aquí es tarea de un grupo de personas que libremente y voluntariamente han querido disponerse en las manos de Dios, trabajando en esta área, en esta otra, colaborando desde su casa, haciendo este trabajo, haciendo lo otro. ¿Con qué fin? De ayudar a la iglesia. Aquí a nadie se les paga. En esta iglesia no le pagamos a nadie. Y en un momento, como también lo habló Víctor, si un día, y nos vamos a tener que cambiar, antes que se nos caiga esta casa, ¿cierto? Cambiarnos a otro lugar más grande y vamos a crecer más, si así lo permite el Señor. Y quizás a lo mejor haya tiempo para contratar, o tiempo y haya, digamos, recursos para contratar a 1 o 2 personas que trabajen tiempo completo en la iglesia. Y sería bueno, sería maravilloso. Pero oremos por eso, para que pueda ocurrir en ese momento, cambiarnos, crecer. Pero no nos vamos a cambiar para sentirnos en el ego. Oh, mira que hay 200 personas ahora. O hay 300. No, es para que más personas puedan llegar al conocimiento de la verdad. Al conocimiento de la verdad. Eso es lo que nos preocupa, no es otra cosa. El dinero es algo práctico. Es algo que te permite pagar la luz, el agua, ayudar a la gente, comprar mercadería, apoyar a las personas. El dinero es para ustedes mismos, es para nosotros mismos. Ninguno de acá de la iglesia se lleva el dinero para la casa, ni lo ocupa en pagar patentes, pagar permisos, comprarse el auto, la camioneta azul que tengo afuera. ¿Cierto? No, ¿te das cuenta? El dinero es de la iglesia, que lo administramos, obviamente, porque no se lo podemos pasar a cada uno de ustedes, pero lo administramos con ese propósito. Y cuando tengamos que cambiarnos, vamos a tener el pie para arrendar y sostenernos hasta que Dios siga proveyendo todo lo necesario. Esa es la manera. Y lo que hablaba al principio, de tantos charlatanes que hay, tanta gente que se aprovecha y abusa de las congregaciones. Y las ovejas, con mucho cariño y amor, le creen a estos mentirosos, falsos apóstoles, y que enseñan puras barbaridades, y ellos multimillonarios y ricos, como el mejor político corrupto, y la gente en micro. Ellos con los Jaguar y la gente tomando. Qué terrible, ¿eh? ¿Te das cuenta, no? Qué lamentable. Dice, pero ojo, ¿recuerdan ustedes que Pablo habló la palabra y otros lo rechazaron y lo maldijeron? Bueno, una cosa, ojo, usted se endurece al rechazar la palabra o se enternece su corazón por aceptar el mensaje verdadero y lleno de amor en Jesús. Hay 2 cosas. O se endurece o se enternece su corazón. Lo rechaza y sigue su camino despiadado rumbo a la condenación eterna, a la destrucción espiritual, o recibe el mensaje de amor y su vida cambia para bien. Pero como lo dije, es una decisión de cada cual. De cada cual. Ahora, ¿qué debemos hacer? Usted pregúntese, ¿qué debemos hacer cuando Dios nos habla, cuando Dios nos confronta y nos dice y toca el punto ahí, el punto clave? Y nos llegó y decimos en la reunión, fue todo para mí. Maravilloso, porque para mí también lo es muchas veces, ¿cierto? Pero ¿qué vamos a hacer? Señor, perdóname.
Sigamos. ¿O le va a causar, se va a molestar? ¿Cuántas veces Jesús le dijo a los hipócritas fariseos de su tiempo, cierto, sepulcro blanqueado, y otras cuantas más, ustedes se creen hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo? Así se las dijo. No, y ahora la gente, uno no le puede decir nada porque es tan sensible. No, pero pastor, no me trate de esa forma. Hermano, usted se va a ir al infierno. Pero ¿cómo sabe usted, pastor, eso? Pero mire la vida que llega. Arrepiéntase. Y ya se ofenden. Y Jesús, hijo del diablo. ¿Se imaginan cómo tienen que haber quedado picado esto? Oye, pero en serio, porque ellos adoraban los saludos en las plazas y andaban con su filastería, sus vestidos largos, preciosos, y les gustaba orar en las calles para que todos dijeran, qué espiritual este hombre. Y Jesús se las cantaba porque los conocía. Bueno, la palabra así es. La palabra es una espada de doble filo. O te enternece o te va a poner duro porque vas a rechazar la verdad. Porque ¿sabes qué? A la gente le gusta, parece más la mentira que la verdad. Le gusta que le soben el lomo. A la palmadita del no, siga así nomás. Si el infierno no es tan tremendo. Hay espacios que le dan recreo. Como los chistes con Doritos. No, si están... Todos, no, si el diablo no existe, es una invención de la gente pobre de mente. No, si no es real. Y te meten cuestiones místicas, y bueno, que vamos a ver una hora. Mentira, si es mejor la verdad. No hay nada mejor que la verdad. Dice, no podemos, y aquí viene el tema, dice, mira, no podemos convencer a nadie contra su voluntad. El libre albedrío es algo inquebrantable. Dios lo respeta. Porque se la hago fácil y corta. Tan simple como lo que voy a decir. Algunos dicen que no hay libre albedrío, algunos dicen que algunos equivocadamente, porque es una doctrina aberrante, el creer que Dios tiene a un grupo ya seleccionado desde la eternidad para irse al infierno y otro para ser salvo. Esos son los puntos del calvinismo, los 5 puntos. Es una doctrina aberrante nacida del infierno. Porque si es así, yo no tendría hoy en este instante ninguna seguridad de mi salvación, ninguna. Porque yo no estoy en la mente de Dios. ¿Te das cuenta, no? Entonces, si yo no sé si soy salvo o no salvo, hoy día creo que soy salvo, pues yo no sé mañana. Dada esa doctrina, porque Dios eligió a unos para salvación y a otros para perdición. Por lo tanto, ¿sabes qué? No soy más pastor, me salgo y me vuelvo loco pecando afuera. Porque si en el fondo estoy destinado para la salvación, el último día y la última hora Dios me va a salvar. ¿Sí? Lógico, ¿no? Obvio. Y si usted es el más espiritual y al último día se mandó la chambonada y la última semana pecó y negó contra Dios y se perdió. Y los 50 años de cristiano y dando fruto no sirvieron de nada. Es aberrante total. O sea, si fuera así, cualquier persona en el juicio final podría decirle a Dios, es tu culpa que yo esté aquí. No es mi responsabilidad, es tu culpa. Y claro que sí. Ahora, otra cosa para pensar. Dice que Dios quiere que todo el hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Eso es el deseo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué? Ahora, y hay muchos errores también en las iglesias cristianas. Yo he escuchado cositas que no son bíblicas, no tienen el condimento espiritual en el contexto de la palabra. Dicen, están esperando que Dios convierta a alguien como a la fuerza. Porque eso no va a pasar. De eso no va a ocurrir. Dios respeta el libre albedrío. Adán y Eva pecaron. Dios puede haber dicho, los perdono, tranquilo, no se preocupen. Y listo. Pero no fue así. Asumieron su responsabilidad y sus consecuencias.
Judas, 3 años con Jesús. Lo entregó y no se arrepintió. Sus consecuencias. Saúl, desobediente, se mató. ¿Te das cuenta, no? Entonces ahora podría uno decir, ¿Dios es todopoderoso? Sí. ¿Dios es soberano? Sí, correcto. Entonces yo diría, la mamá diría, la abuelita diría, el hermano diría, o sea, ¿Dios no fue capaz de convertir a este hombre, a esta mujer? O sea, Él todopoderoso y no pudo Dios convertirlo a Él. ¿Te das cuenta, no? No pudo. No, si no es que no pudo. Él le dio la oportunidad. Pero Él la rechazó. Libre albedrío. El que perseverara hasta el fin será salvo. Yo soy salvo hoy. Creo en Dios, le sirvo a Dios. No soy salvo porque le sirvo porque le respondo al amor que Él me ha dado. Uno no es salvo porque canta, porque toca, porque lee la Biblia. O sea, uno lo hace porque es cristiano, porque se instruye, porque así conoce más a Dios, tu relación se profundiza y yo respondo al amor de Dios. Pero es por su gracia y amor que soy salvo. Y uno dice, la condenación es esta, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora dice que el que en Él creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Punto. Creyere, creer, acción volutiva. Yo decido creer. ¿Usted cree algo o no lo cree? Oye, te mandaron una encomienda con 10 millones de dólares. ¿Usted es dueño de creerlo o no? Sí, usted es dueño. O te están ofreciendo algo y digo, no, esto es mentira. Usted dice, no, eso es falso. Pero usted decide creerlo o no creer. El que creyere será salvo y el que no será condenado. Ante todos los argumentos, la gente decide no creer y seguir en su pecado. Porque el pecado es atractivo y te da placeres. Totalmente. O sea, si también pecaría si fuera otra cosa, ¿cierto? Ahora, nadie podrá excusarse de conocer a Dios, pues no está lejos de nosotros y el universo. Su creación nos demanda a buscarle. ¿Recuerdan lo que les dijo en el Areópago Pablo a los hombres filósofos en Atenas? ¿Se acuerdan? Le dijo todo lo que usted les he explicado, la creación, esto, eso, el linaje. Bueno, esto debe invitarte a pensar que hay un Dios, pero también debe invitarte a pensar que un día tendrás que estar frente a Dios y darle una respuesta. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Continuó por ¿cuánto tiempo más? 2 años. O sea, 2 años, imagínate. Ahora, el ministerio más importante es la palabra y su entrega, su exposición pura, total, para recibir todo el consejo de Dios. Hoy la gente, igual que en el siglo pasado, digamos, la iglesia estaba totalmente ignorante de la Escritura por decisiones que se tomaban en la cúpula de la Iglesia Católica. O sea, de hecho, hasta el año 62, un poco antes en Chile, en la Iglesia Católica se leía la Biblia en latín. Y era prohibido por la cúpula católica de que se enseñara en otro idioma o en otro dialecto que no fuera el latín. Entonces, cuando encontramos a personas, como lo dije también, de un hombre de Dios, un hombre de Inglaterra, que tradujo la palabra, el Nuevo Testamento, para que los hombres de su país, sus compatriotas lo pudieran leer, lo tomaron y lo quemaron. Porque cuando te tienen en ignorancia, eres manipulable. Porque manipulan tus emociones, y los políticos lo hacen muy bien eso. Te mantienen ignorante, pobre, sin capacitarte para que siempre dependas de ellos. Siempre dependas del subsidio. Te mantienen pobre, atorrante, ignorante, para que cuando tengas que votar digas, es que este me da el subsidio de la micro y de la luz, voy a votar por él. Y en lo espiritual es lo mismo. Es un ejemplo, pero válido. Y en lo espiritual igual. Enseñan sesgadamente. Enseñan mal, enseñan sesgadamente, y ahí el pastor, apóstol, pseudo apóstol, le mete de su cosecha y te empiezan a vender pomadas y a vender cuestiones. Uno que dice que hay como
¿cómo se llama esta cuestión? Portales. ¿Hay cachado ese? Portales, po. Que hay portales de bendición. ¿De dónde está ese portal? Que nadie me lo ha dicho. Dice, lo escuché, dice que el pecado de Adán y Eva, ¿sabe cuál fue? El no dar el diezmo. Dios mío. No, y que los cristianos no podemos ser pobres porque Dios es rico. Pero Jesús, ¿qué dijo? Los pobres van a estar toda la vida. Jesús era rico o era pobre, díganme ustedes, socialmente. Pobre, po. Te meten cada mentira y la gente, mira, y la gente son víctimas. Hay gente que es muy sincera, muy honesta en esa iglesia, que ama a Dios de verdad. Pero estos líderes fraudulentos engañan y trasquilan a las ovejas. ¿No han visto ustedes esa gente que dice, tráigame acá $10,000, $5,000 y van a orar por ti? O sea, yo cobro menos y oro igual. Y en peso. Si esta cuestión es un negocio. ¿Saben por qué se han dado cuenta que todos los predicadores hispanos se van a Estados Unidos? Porque ahí está el billete. Po. ¿Has visto uno de esos predicadores en Uganda, en África? No, todo a Miami, todo con las mega iglesias y todo. Y el otro día había un predicador, y de repente, ¿sabes qué? Hay predicadores que enseñan bien, pero tienen estas líneas medias raras. ¿Te das cuenta? Hay unos que enseñan cae ese pescado derechamente, pero hay unos que te enseñan bien y tú escuchás y está bien. Pero en estos temas de plata como que se deslizan. El otro día había un tipo predicando con la polera de él, de su ministerio, con su nombre aquí en el pecho. ¡Qué gólatra, po! ¡Qué gólatra, cachai, no! Y Pablo dijo, si no se trata de mí ni de usted, esto se trata de Jesús. Se trata de... Entonces, hay cada payasada y cada cosa burda que hoy se maneja en la iglesia. Pero usted, ni yo, ni otros, si no estamos en la palabra escudriñando, nunca nos vamos a dar cuenta del engaño. No, porque no sabemos. Po. Si uno no estudia, no lee, te meten el dedo en la boca y te sacan toda la plata. Porque lo que quieren es sacarte la plata, derechamente. Ya. ¿Terminamos? Vamos a terminar. Dice, pero mira, el ministerio más importante de la palabra. Yo aquí le hice una pregunta. Esto lo escuché, no es mío. Yo no tomo cosas ni le digo, no, esto a mí me imaginé. Hay cosas que sí, pero hay otras cosas que no. Y no me gusta tomar de otro y digo que es mío. No. Esto lo escuché, pero yo lo voy a decir ahora. Y le compartía con mi esposa. Le dice, porque hoy día se habla de esto, de la sanidad, que aquí, que la prosperidad. Si usted supiera, si Dios le dijera a usted, viniera y se le apareciera el Señor a usted, y le dijera, tu hermano, tu mamá, tu padre, tu hijo, mañana va a amanecer muerto. Y él, pero le voy a dar la oportunidad para que tú vayas y hables con él. Pero no le puedes decir nada. No le puedes decir que mañana se va a morir. Ellos se van a morir, mañana van a amanecer a las 6 de la mañana, todos estos van a estar muertos. Pero tú no le puedes decir eso. Solamente te estoy enviando para que le prediques la palabra. ¿Qué le va a predicar usted? ¿De sanidad? ¿De prosperidad? ¿O le va a predicar acerca de la salvación? ¿Cuál era el mensaje principal de los apóstoles? La salvación. ¿Cuál fue el primer ministerio de Jesús? La salvación. Que había sanidad, todo lo que tú quieras. Pero la salvación es lo más importante. Y eso es lo que todos los apóstoles hicieron. Pero hoy día, ¿qué escucha usted? Prosperidad, que nadie puede estar enfermo, y suelta la plata, suelta esto, suelta acá. Agrandemos más la iglesia, más plata, más ministerio, más y vueltos locos. Y hacía Dios milagros, y aquí con esto vamos a terminar y nos vamos a reír un poco, ¿eh? Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién hacía los milagros? Dios. ¿Por mano de quién? No era Pablo. Nunca fueron los apóstoles, nunca fueron los profetas. Porque nosotros no tenemos poder en sí. O es Dios obrando o es Satanás obrando. Así de simple. Tan simple como eso. No, que yo tengo el poder. No, si usted no tiene nada. No. No, pero no, si usted tiene ese poder, usted, y no es cristiano, es el del diablo. Así de simple. Ahora dice...
Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún, mira, y ojo, aquí va a estar buena, esta parte me gustó. Estoy usando las manos. Pero mira, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, mira, se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Interesante, ¿no? Ahora, ¿le parece interesante? ¿Lo escuchó? Ok. Estos son milagros extraordinarios. ¿Qué dice el versículo 11? Y hacía Dios milagros extra. Si es extraordinario, no es la normalidad. Por eso es extraordinario. No es ordinario. O sea, esto no era habitual. ¿Te das cuenta? No era habitual. Por eso es extraordinario. Ahora, en el Nuevo Testamento y en el ministerio de Jesucristo y también en los apóstoles, se hicieron muchos milagros, muchos. Jesús muchas veces le dijo, uno decía la palabra y esa persona que ni siquiera él la había visto era sanada. ¿Se acuerdan, no? Centurión. Esto. Otras veces una mujer le tocó el manto y se sanó. ¿Estamos de acuerdo? Si es mentira, usted levante la mano y dice, el pastor está mintiendo. En otras veces, ¿cierto? Dijo la palabra, levántate, tus pecados te son perdonados, se levantó. Y en otras les tiró un escupo. ¿Cuál le gustaría a usted? Viene para acá y yo le tiro un escupo. Pero ojo, es que uno se ríe, pero es que quiero ir al fondo. Quiero ir al fondo. Yo le podría decir a usted, es que esto es bíblico. Y le tiro el pollo nomás. Le tiro un desgarro. Eso es lo que se llama. Técnicamente, clínicamente es un desgarro. Así se llama clínicamente. Y me acuerdo, no, y esto no es broma. Yo trabajo en el hospital. Y la doctora que estaba a cargo, que ahora está en un puesto muy importante en el ministerio, muy amable, muy simpática, y ella nos contaba las historias que pasan y decía, Heriberto, ¿sabes que llegó un viejito? Y estaba en el laboratorio y yo le decía, echa ahí el desgarro. Claro, y el caballero no tenía por qué saber, porque uno ya era un viejito y no lo entendía. El desgarro. Me desgarré una pierna, no sé. Y la doctora, el desgarro ahí, y no entendió. Y hasta que le dijo, eche el pollo. Así le dijo, textual, no, es fuerte, pero así le dijo y me lo contó a mí. Porque teníamos una buena relación con todas las compras y todo eso. Entonces, es bíblico. Ahora, ojo con eso. Aquí dice que traían la ropa. No es que Pablo andaba por la ciudad y se sacaba la ropa y ya está ungida, llévensela a esta persona y pásenla por toda la ciudad y todos van a ser sanos. La sombra de Pedro dice que sana a los enfermos. Pero eso ocurrió en un momento geográfico, un momento de tiempo único y especial. Ahora, no quiero decir que Dios no pueda obrar así hoy. Lo puede hacer, porque Él actúa como Él quiere. Pero no es una manera y una forma habitual. Ustedes han encontrado también que hay oraciones que decían que les llevaban aceite. ¿Sí o no? Aceite y lo ungían, ¿o no? Ok, estamos de acuerdo, aceite. Si esto no, aquí tenemos cocina, ¿cierto? Pero si no tuviéramos cocina, estuviéramos en una sala X y no hay cocina, no hay nada, y alguien nos dice, pastor, quiero que me unjan con aceite. ¿Qué vamos a tener que comprar al supermercado aceite? Ahora habría que montarle de cuál, mazola, de maíz, extra virgen, ¿de cuál quiere? ¿Te das cuenta, no, el tema, no? Ahora, ¿esto ocurrió? Sí, ocurrió. ¿Quiere decir que todas estas cosas debemos hacerlas? No. ¿Son doctrina? No. Son cosas particulares y puntuales. Porque yo le puedo decir a usted, ¿el adulterio está en la Biblia? Es bíblico, ¿no? ¿Hay que hacerlo? ¿Robar, mentir, aparece en la Biblia? Sí. ¿Pero debemos hacerlo? No.
Cuando usted revisa el Antiguo Testamento, ve los altares de piedra, ve que en otros pasajes del Antiguo Testamento Dios le dice, tráete un vellón, tráete la sal y échala al río y el agua se va a convertir en agua acá, en agua allá. Ocurrieron, sin duda. Fueron un momento en un contexto político, social, espiritual. Pero no te está diciendo que tú tienes que hacerlo. Porque si no creamos fetiches. Es decir, si yo no tengo la sal, no tengo el aceite, no tengo la ropa, no tengo el pañuelo, no te escupo, entonces Dios no puede hacer nada. Bueno, ¿y para qué oramos entonces? ¿Para que la gente se sane? Por eso que hay iglesias hoy día que ocupan todas estas cosas y te las hacen ver. No, hermano, si esto es de Dios está ahí. Sí, pero está ahí por un momento particular, único. La iglesia no enseñó a hacer eso. No lo enseñó. No dijo, esta es la instrucción acerca de la ropa, los paños, acerca de los calcetines, acerca de esto, que usted tiene que hacerlo repetidamente. No, eso no es así. Por eso que la instrucción es importante, el contexto bíblico, para entender. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado el diezmo? Aquí varios van a mirar feo. Ya estoy viendo que no va a mirar feo. ¿Es bíblico? Sí. Yo les pregunto algo. El diezmo nunca el apóstol Pablo lo enseñó, ni los apóstoles. El diezmo es parte de la ley, fue instruido en la ley. Pero usted me dirá, pero Jesús habló del diezmo en los evangelios. Sí, pero los evangelios están dentro de la ley. Porque el final de la ley, ¿cuál es? Cristo cuando muere en la cruz. Ah, pero Abraham dio el diezmo. Sí, no estaba la ley, pero Abraham lo dio. No quiere decir que tengamos que hacerlo obligatoriamente. Él lo hizo, pero Abraham hizo otras cosas más. ¿Tendría que hacerla yo también? No. ¿Te das cuenta, no? Entonces, hay un contexto. Por eso que el apóstol Pablo, que escribe más de la mitad del Nuevo Testamento, habló no de un diezmo, habló de ofrendar con un corazón dispuesto. Porque si usted quiere dar el 10%, si usted quiere dar el 5%, o quiere dar más, o quiere dar una cantidad que Dios puso, está bien. No hay problema. Es lo que Dios ha dispuesto en su corazón. Yo quiero dar esto, délo. ¿Quiere dar 100 pesos? Délo 100 pesos. ¿No quiere dar nada? No lo dé. Pero hoy día, ¿por qué popula tanto el diezmo? Porque se aseguran. Es como el impuesto a la benzina, que nos mintieron en el año 80 cuando hubo el terremoto. Dijeron que se iba a quedar para en las calles, puras mentiras. Hoy día todas las calles malas y nos siguen cobrando el impuesto y pagamos la benzina más cara de Latinoamérica casi. Entonces, pero mucha gente en la iglesia se aprovecha de eso, no, el diezmo. Y más encima los diezmos los manejan los pastores y nadie les pide cuenta. No, si es un abuso, de verdad. El apóstol Pablo nunca enseñó en el Nuevo Testamento eso, jamás. Enseñó a dar con libertad. Hay iglesias que tienen listas de diezmo, listados de las personas que dan, y te andan llamando al otro, estoy llamando, soy el asistente, estoy en zona de cobranza. Chao, no puede ser, no puede ser. Ahora, recuerden que Efesios, ¿qué pasaba? Era una capital de mucha superstición. Recuerden que habían personas que les gustaba hacer sus cuestiones y Pablo los desenmascaró y lo echaron en un momento. Ya tuvo problemas, eran muy supersticiosos, muy supersticiosos. Entonces, ojo con eso. Dice, noten que estos milagros, estoy leyendo, inusuales. No debemos esperar que Dios continúe utilizando este método para traer sanidad. A Dios parece gustarle hacer las cosas de manera nueva y diferente. Por lo tanto, recibimos todo lo que se ha comprobado que está en la mano de Dios. Buscamos solamente aquello que tiene un modelo bíblico. Por eso es que en esta iglesia no somos tan de aparataje, de tanta emoción, porque buscamos el modelo bíblico para aplicarlo en la iglesia. Ahora, Éfeso era un lugar de gran superstición. Había todo tipo de pequeños emuladores mágicos que podías comprar allí en Éfeso. Amuletos de la buena suerte, y la gente creía mucho en estas cosas. Muchas veces la iglesia está igual que los mundanos. El otro día escuchaba, decía, ay, cómprame esto, cómprame esta piedra, cómprame para alejar los malos espíritus. ¿De qué estamos hablando? Mentira, fetiche. Es como que usted me diga, me compré un incienso, pastor, para alejar los malos espíritus. Mentira.
Si le gustan los olores, téngalo, pero no diga que esta cuestión me es un tema espiritual. Yo incienso me ahogo, me muero en 3 tiempos más encima. Pero la gente está, no, que la piedra, no, la piedra volcánica, no, que la piedra del Amazonas, no, y la piedra, no, esta aleja las malas vibras. ¿Qué malas vibras, hermano? Si usted está en Cristo, usted está en Dios, listo, eso es todo, eso es lo que necesitamos. Entonces la iglesia se ha convertido en una cuestión así como, wow, de puros fetiches, puras cosas. Ay, detrás de la puerta, ¿se acuerdan que antes detrás de la puerta había que colocar qué cosa? Una cruz, no sé, una medallita. ¿Qué estamos hablando, hermano? Ya, ahora, para terminar, vamos, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre todos los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús al que predica Pablo. Wow, Pablo predicaba y esto exorcizaban. Imagínate. Lo mismo que eran exorcistas ambulantes. Ahora, había 7 hijos de un tal Esceva, que puede ser cierto, puede que no, puede que sea un judío, puede que haya sido un mentiroso, pero aquí dice que había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea, eran 7 hijos que se dedicaban a estar echando demonios de las personas, a exorcizar. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es, Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Es decir, ¿a quién le han ganado? Por decirle en otra palabra. Ahora, ellos fracasaron porque no tenían una relación personal con Jesús. Solo sabían que Jesús era el Dios de Pablo, no su propio Dios. Ahora, podemos decir que los hijos de Seba no tenían derecho a usar el nombre de Jesús porque no tenían una conexión personal real con él. ¿Te das cuenta? Ahora, el mismo patrón. Hay muchas personas que asisten a la iglesia, pero que perecerán en el infierno, porque no tienen una relación personal con Jesús. Solo conocen al Jesús del pastor, solo conocen a Jesús del líder, pero no conocen a su Jesús, a mi Señor. Qué interesante eso, ¿te das cuenta, no? Conocen al Jesús del cónyuge. No, mi esposa es cristiana, ¿y usted? Pero yo voy a la iglesia. No es suficiente. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, mira lo que pasó. Saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, avergonzados. Se le acabó el negocio. El espíritu conocía a Jesús, porque era un demonio, era un ángel caído, y sabía quién era Pablo. O sea, el espíritu sabe quién es usted. El demonio sabe quién es usted. Si es de los trigos limpios, anda ahí nomás, trae al 4... y sabe que si usted va a ir a orar, no, si este no lo escucha nadie, así que ni se preocupa. Nos ubica, nos conoce, ¿te das cuenta? Pero de Pablo a Jesús conozco y sé quién es Pablo. O sea, un hombre que hablaba con denuedo, con libertad, con convicción, y que tenía una relación, que dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Qué interesante, ¿eh? Y dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Ahora, Éfeso era una fortaleza de Satanás. Aquí se practicaban muchas cosas malignas, tanto supersticiosas como satánicas. Los libros que contenían fórmulas para hechicería y otras artes prohibidas e impuras eran abundantes en esa ciudad. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 siclos de plata, 50.000. Estamos hablando que un ciclo era el trabajo de un día, estaban hablando de una persona, era mucha plata, era mucho dinero. Y además también los libros, trajeron todo lo que ellos ocupaban para sus artes mágicas negras, oscuras, lo trajeron y lo quemaron. Ahora alguien dijo, y esto lo escuché también, me pareció interesante, dijo, podríamos decir, ¿y por qué no ocupamos los libros y los vendemos mejor y así esa plata la ocupamos en obras benéficas? Pero tú no puedes ocupar las cosas de Satanás para el bien. Esas cosas deben morir, deben quemarse. Es la única manera. Ahora dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso ir en el espíritu a Jerusalén, después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma.
y enviando a Macedonia, estas cosas las va a tocar Víctor la semana que viene, a todos los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. Él se quedó por algún tiempo en Asia. Y termino solamente con esta idea. Era una ciudad entregada al satanismo, entregada a la superstición. Cuando usted lee la Biblia, ve la obra de Satanás en acción, desde tiempos remotos. Recuerden ustedes, los magos habitualmente eran hechiceros. Las drogas, que es farmakeia, en el griego, farmakeia, porque habitualmente estos hombres, sacerdotes, brujos, chamanes, como quiera llamarle usted, se dejaban influir o poseer por espíritus demoníacos. Y las drogas y todas estas cosas chamánicas los ayudaban a entrar en un éxtasis. Así es. Los indios, por ejemplo, por ejemplo, en América, habitualmente ocupaban las drogas, esencia, para entrar en esa conexión. Porque la droga te permite evadirte de la realidad. Eso es lo que hace una droga. Y ahí los espíritus venían y se poseían a estas personas. Influían y poseían. Entonces la actividad satánica era abundante en esas regiones. Por eso usted, cuando se ha dado cuenta en los evangelios y en el libro de los Hechos, y en los evangelios en particular, la cantidad de endemoniados que Jesús atendía, cuando venían multitudes y dice que echaban a todos los endemoniados, había endemoniados por todos lados. Por todos lados. Ahora, eso usted me dirá, ¿ha cambiado acá, pastor? No ha cambiado. Se mantiene, quizás más. Lo que pasa es que es de otra forma. Los agoreros, los que leen el péndulo, los que le hacen el horóscopo, los que hacen esto, satanismo puro, total. Que el péndulo, que las cartas, no es que usted juegue las cartas a la brisca o no sé, yo nunca he jugado a esas cuestiones, pero ¿qué otro nombre hay de las cartas, por ejemplo? ¿Ah? Ya, carioca, ya, da lo mismo. Pero usted juega un juego, pero usted no está buscando algo espiritual ahí. No está buscando el chamán, buscando qué va a pasar mañana. Aquí las cartas dicen que tú te van a dejar. Aquí las cartas dicen que no, que ella es culpable. Aquí no, ese es otro tema. ¿Te das cuenta? Pero, por ejemplo, cuando te van a hacer yoga, tú haces un ejercicio. Pero después que te invitan muchas veces a liberar tu mente. El Reiki, póngale las manos y viene y las fibras. ¿Qué fibra? Ni 8 cuartos. Entonces, cualquier cosa tú te puedes poner un químico acá y va a tener una reacción química, porque somos un cuerpo lleno de metales, lleno de hierro, fósforo, etc. Pero de ahí a que eso va a crear en ti una áurea, y tu espíritu se va a elevar y te va a sentir en paz. Igual te vas a ir al infierno, ahí vas a tener la paz con los chamanes, con todas esas cuestiones. Entonces, pura mentira. Por eso que está lleno de satanismo esta cuestión. Cuando ustedes ven, y disculpe un minuto, cuando ustedes ven en la tele, se perdió una señora, un niño, y viene la chamán, y viene la bruja, y está en la región tanto, y está por estos lados, ¿y por qué de una vez no te dice dónde está? No te dicen que está en tal parte. Ahora, díganme ustedes, ¿se han preguntado? Algunas veces son muy asertivos en los lugares cerca de la zona. ¿Quién les dice? ¿Quién cree usted que le avisa eso? El demonio. Satanás. Satanás. Entonces no espere ver usted a un demonio o a una persona endemoniada ahora dando vuelta la cara o la cabeza como en las películas de los 80, 90. O como pegar la pared o caminando por la pared, las películas que uno ve. No, ahora es de otra manera y otra forma. Que parece que son poderes propios de la gente. No, ahora que la numerología, que la cartomancia, que el péndulo. Puras tontería y cabeza de pescado del diablo. Y por eso debemos tener cuidado. Mi confianza solamente está en Dios y en su palabra. Nada más. Ya no hablo más. Oremos.